¿Quieres saber cómo era México la última vez que derrotó a Estados Unidos en el Azteca? Pues quédate, yo soy Rix y hoy en Once Inicial lo analizaremos. Luego de las 3 derrotas que México encajó frente a Estados Unidos durante el 2021, es evidente que su siguiente enfrentamiento en el marco de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF es uno de los duelos más esperados del área, sobre todo porque el tricolor no consigue derrotar a los de las barras y las estrellas desde la final de la Copa Oro del 2019, pero la estadística se vuelve todavía menos alentadora si buscamos la última vez que se consiguió la victoria en la cancha del Estadio Azteca, pues ya han pasado 12 años y en ese entonces las cosas eran diametralmente distintas. Para encontrar la última vez que México se impuso a Estados Unidos en el mítico Coloso de Santa Úrsula, es necesario remontarnos hasta el camino rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica, uno de los procesos recordados por ser de los más convulsos en la historia nacional. Y es que luego del fracaso de Hugo Sánchez, quien quedó marcado por el único haitiano que había, costó un mundo encontrar a un tipo capaz de llevar a buen puerto los intereses de la selección mayor. Es por eso que ya en la eliminatoria desfilaron 3 entrenadores distintos: Jesús Ramírez, Sven-Göran Eriksson y Javier Aguirre, siendo este último el que estuvo en el banquillo aquella tarde del 8 de agosto del 2009, cuando gracias a la victoria de 2-1 sobre nuestros vecinos del norte, se logró recuperar el rumbo, pues este resultado formó parte de una racha de 5 partidos ganados de forma consecutiva, lo cual representó pasar del 4º lugar en el hexagonal al 2º, consiguiendo así un boleto para la máxima fiesta del fútbol. Pero bueno, ahora que sabemos quién era el estratega y bajo qué contexto se vivió el partido, toca hablar de quienes saltaron al rectángulo verde. En la portería el vasco alineó a Guillermo Ochoa, quien por esos días apenas tenía 24 años y se encontraba en una de sus últimas temporadas con el América, justo un par de años antes de emigrar al viejo continente con el Ajaxio. Además, en ese entonces se le consideraba como una de las máximas promesas del balompié nacional y tenía una inercia positiva, pues él había sido el guardameta titular del Tri en la Copa Oro del 2009, donde Memo dejó en la banca a personajes como José de Jesús Corona y Óscar Pérez. Aunque ya que mencionamos esto, es necesario decir que a pesar de haber dado un buen partido ante Estados Unidos y atajar en muchos de los momentos más álgidos de la eliminatoria, al final terminó convirtiéndose en uno de los sacrificados, ya que por decisión técnica, cuando llegó el momento de debutar en la Copa del Mundo, el titular fue el Conejo. En lo que respecta a la defensa, México presentó a varios elementos que en aquel momento destacaban por su buen rendimiento a nivel de clubes. Uno de los más importantes era Carlos Salcido, quien con 29 años se consideraba como una voz de mando, pues a su personalidad había que sumarle la experiencia que le daba militar en el PSV de Holanda, equipo en el que era una de las piezas clave, algo similar a lo que vivía otro de sus compañeros de la saga, Ricardo Osorio, que veía acción con el Stuttgart de Alemania, un cuadro que hoy quizás no suene como protagonista, pero que en esos años había conseguido ganar una Bundesliga con el mexicano entre sus filas. Por otro lado, en esa zona del campo también había talento de la Liga MX, pues se encontraba Johnny Magallón, que era considerado como uno de los referentes de las Chivas, y también un joven Efraín Juárez, que con solo 22 años venía de ser campeón con los Pumas en el Clausura 2009, torneo que se sumó a los méritos que provocaron que una vez culminado el Mundial pudiera fichar con el histórico Celtic de Escocia, aunque tristemente en su aventura por Europa hay muy pocas cosas a destacar. Ya en el medio campo, la autoridad corría a cuenta de Gerardo Torrado, quien a sus 30 años disfrutaba de ser uno de los íconos del Cruz Azul y que aportaba varias dosis de experiencia, pues sus primeras apariciones con el tricolor datan ya del muy lejano 1999, de modo que él sirvió de maestro para alguien que en la actualidad ostenta un rol muy parecido. Hablamos de Andrés Guardado, que en ese entonces apenas tenía 23 y se encontraba en su 3ª temporada en el viejo continente, jugando para el Deportivo La Coruña de España, justo un año antes de que tuviera que caer en el descenso, algo que resulta muy curioso, pues hoy por hoy el Principito ya presume más de 500 juegos en el máximo nivel de competencia y aún comparte el entorno del Tri con el Borrego, pues él es el director de selecciones nacionales. No obstante, ellos no eran los únicos en ese sector del rectángulo verde, pues no se podría hablar de la
la victoria ante Estados Unidos, sin mencionar a Israel Castro, otro elemento que venía de levantar el título de la Liga MX con los Pumas y que en ese partido marcó un tremendo golazo desde fuera del área que puso a vibrar a todo el Estadio Azteca. Por último, en la delantera, también había una mezcla de juventud y experiencia. Cuauhtémoc Blanco, a sus 37 años, y pese a jugar para el Chicago Fire de la MLS, había regresado a la selección por petición del Vasco, convirtiéndose en uno de los tipos con más personalidad del equipo. No por nada terminó subiéndose a la lista final para Sudáfrica. Giovanni Dos Santos, que con solo 20 años ya había sido protagonista de la Copa Oro, lo cual contrastaba con su momento a nivel de clubes, donde estaba pasándola relativamente mal, saliendo cedido del Tottenham rumbo al Ipswich Town de la segunda división de Inglaterra. Y Guillermo Franco, uno de los consentidos del técnico y de lo más criticado, ya que aunque en ese entonces había firmado una transferencia del Villarreal al West Ham, su condición de naturalizado no le permitía conectar con la afición. No obstante, en esta zona hubo más elementos, ya que prácticamente todos los cambios fueron ofensivos, y gracias a uno de ellos fue que cayó la victoria. El primero en ingresar fue Carlos Vela, otro de los jóvenes que apenas despertaba la ilusión, sobre todo porque justo en ese 2009 se había concretado su debut con el Arsenal, pero que poco pudo aportar en este encuentro. Después apareció Nery Castillo, quien llegaba al tricolor en un año donde su préstamo con el Manchester City había finalizado y en el que no recibía minutos con el Shakhtar Donetsk, lo cual se reflejó con un rendimiento para el olvido, de manera que el hombre que concretó el ansiado triunfo fue nada más y nada menos que Miguel Sabá, atacante de 30 años que pasaba sus días en el ya extinto Monarcas Morelia y al que solo le bastaron 6 minutos para mandar al fondo un balón que le quedó servido luego de un gran desborde de Efraín Juárez. De esta forma, sin saberlo, estos elementos firmaron la última victoria ante Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca, y entre ellos, solo Guillermo Ochoa y Andrés Guardado siguen en las filas del tricolor, así que tendrán que ser la clave para vencer a unos norteamericanos que ya no cuentan con sus referentes del 2009, como Tim Howard, Clint Dempsey o Landon Donovan, pero que ahora presentarán un combinado con 17 jugadores en Europa, entre los que destacan Winston McKennie, Tyler Adams o Christian Pulisic. Pero cuéntanos, ¿crees que México podrá derrotar a Estados Unidos en el Azteca? Déjalo en los comentarios. Nos interesa mucho leer tu opinión, y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete. Dicen que si no lo haces, el Tri se convertirá en el cliente favorito de los gringos. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo.